Siempre se dice que una crisis tapa otra crisis. Todo depende de la magnitud de la crisis, ¿no? Entonces, la crisis del COVID-19 ha desatado muchísimas conversaciones alrededor de cómo funciona el Estado, sobre la estructura del poder que alguna vez hablé, sobre la estructura también de las sanciones sociales, y la importancia del Estado en momentos de crisis. Entonces, creo que durante ya mucho tiempo he repetido de cómo funciona a grosso modo un Estado, ¿no? Entonces, la analogía que siempre hago y mucha otra gente hace es vivir en un condominio o en un conjunto cerrado. Entonces, todos tenemos familia o un familiar o nosotros mismos que vivimos en un conjunto cerrado, en un condominio de apartamentos o casas, donde hay una estructura para hacer funcionar lo que son las propiedades las comunes. Entonces hay una junta directiva que es electa por los propietarios, hay unas leyes del condominio y estas leyes, digámoslo así, regulan tanto los alcances y las responsabilidades de la junta directiva como lo que se debe hacer, la responsabilidad y los derechos de los propietarios, etcétera, etcétera. Y los propietarios pagan mensualmente lo que llamaríamos una administración para asumir los gastos comunes. Entonces, digamos lo que un estado, por ejemplo, a nivel municipal, una ciudad, un departamento, un estado, o a nivel nacional o a nivel regional, funcionan más o menos de la misma forma. Entonces, cuando llega una crisis como la que estamos viviendo, como hay que reaccionar tan rápido a esa crisis, no nos ponemos a pensar mucho en cuáles son los efectos a corto plazo, porque simplemente tenemos que hacerle frente, y todos los estados han demostrado que deben endeudarse, comenzando por ahí. Si hay dinero disponible, se utilizan, si no hay que endeudarse a corto y largo plazo para poder hacer frente a la crisis, tanto a nivel sanitario como a las consecuencias de la crisis, todos los efectos negativos económicos que existen. Entonces, si estuviéramos en un condominio, por ejemplo, digamos lo que un acto de Dios, como se llama, que es, por ejemplo, una inundación. Entonces, si hay una inundación, que es una emergencia inminente, la junta directiva no tiene cómo reunirse y a ver si los propietarios están de acuerdo con las medidas a tomar. Simplemente se toman y después resolvemos el inconveniente de cómo pagar eso. Y una forma de cómo pagar, y es algo que vamos a ver sobre el COVID-19, por endeudamiento del Estado para tomar las medidas, es que en un condominio simplemente se dice, bueno, nos endeudamos en tanto, sea a través de un préstamo, sea de dineros que teníamos ubicados para arreglar el techo y ahora tocó colocarlos para hacerle frente a la inundación, y es subiendo la administración mensual el próximo año y así nos va a pasar con el COVID-19. Todos vamos a tener que pagar esto en el corto, largo y extra largo tiempo a través de los impuestos y a través de hacer recortes. Entonces, si se tenían dineros guardados para arreglar el techo, para arreglar el jardín y todo eso, prioridades. El jardín ya no es importante, lo pueden hacer las personas, cada uno toma responsabilidad de su pequeña parte de jardín. Si lo hay, se cortan otras cosas y todo eso va a pagar la deuda. Con el COVID vamos a hacer lo mismo, pero a nivel macro. Y para eso ya hemos pasado por crisis, pues la reorganización del Estado es esencial, lo que se ha venido repitiendo. Los comportamientos administrativos anteriores al de COVID-19 no pueden ser los mismos el post-COVID-19, COVID-19, porque ya veíamos falencias a nivel administrativo durante mucho tiempo, eran las vacas gordas, por decirlo así, y los estados a nivel ciudad, municipal, regional, se habían endeudado y se habían
se han vuelto muy burocráticos. La tecnología llegó supuestamente a ayudarnos a ser menos burocráticos en los estados, pero vemos que el cuerpo del estado como tal aún es supremamente burocrático. Entonces, se tomarán medidas las cuales no solamente tendrá que ver con la reducción del aparato estatal, que es lo que ya prevén muchos expertos, pero también en el modo de administración, el modo de administración. Hemos visto que el Estado en este momento se ha fortalecido en el sentido de que es el único que puede responder ante una crisis inminente, ¿no? El libre mercado está ahí para responder rápidamente a ciertas cosas, pero hemos visto cómo cuando una crisis grande llega, el último recurso es el Estado. Entonces, en los estados organizados, mal llamados desarrollados, pues la respuesta del Estado es más a tiempo y es más efectiva. En los países en desarrollo vemos que son respuestas a medias tintas. Entonces, esa reorganización estatal puede que se haga de forma consciente. Los estados vean, las personas a cargo de los departamentos administrativos vean que sea necesario cambiar esa forma de administrar, o se hará por fuerza, ¿no? Porque las personas que están en el poder, especialmente en países donde existe el caudillismo, existe hartos niveles de corrupción, el Estado siempre será el proveedor de hartísimo dinero, porque el Estado no es dueño de nada, todo lo tiene que contratar. Entonces hay mucho dinero circulante y esas personas, por más crisis que haya, por más deuda que haya, no quieren dejar al Estado. Entonces será a través del movimiento ciudadano, a través de los votos de las elecciones, que se hará cambiar eso. Y está el otro lado donde los ciudadanos también tendrán que asumir, cambiar esa mentalidad, asumir esa responsabilidad, que sí, esto llegó intempestivamente, no estábamos preparados y tendremos que pagar todos. Los que se benefician actualmente de las medidas del Estado, como aquellos que no se benefician, porque pues hay mucha gente que sigue trabajando y sigue igual. Entonces, ya después en el caso mío, de mes y medio, ya casi 3 meses de trabajar en la casa, una de las cosas, por ejemplo, que es algo que ya veníamos desde hace mucho tiempo pidiendo para algunos puestos específicos en las empresas, que la gente pueda trabajar desde la casa. Ahora bien, las empresas, muchas se van a aprovechar de eso y decir, realmente no necesitamos una oficina, por ejemplo, o necesitamos una oficina más pequeña. Y van a tratar de transferir ciertos costos administrativos a aquellos empleados que puedan trabajar desde la casa. Es que les van a ayudar a pagar el internet que se necesita, es que les van a ayudar a pagar, no sé, un subsidio de la electricidad, porque usted está utilizando su casa o una habitación de su casa como una oficina. Entonces muchos van a jugar ahí y van a decir, bueno, esta es la opción, trabaje desde la casa y pues qué pena, pero no hay dinero, estamos nosotros también en esta crisis y no le vamos a ayudar con nada, o si no, pues no hay trabajo. Entonces el mercado laboral también va a tratar de cambiar. Y como todas las crisis traerá cosas positivas también, ¿no? En el 2008, 2009, 2010, ¿no? Nacen todas estas plataformas de economía comunitaria, ¿no? Todas estas aplicaciones para domicilios, para hacer de su casa un hotel para compartir el automóvil. Todo este tipo de cosas, esta crisis también llevará a muchos cambios y al surgimiento de nuevas economías. ¿Cuáles son? Los expertos y aquellos que se dedican a eso son los que están más al tanto. Pero bueno, eso es lo que más o menos quería hablar hoy. Ya después de todo este tiempo en el COVID. Una de las cosas también que nos ha dejado este COVID es que realmente no sabíamos absolutamente nada del virus, ¿no? Todo eran... tanto en el mundo científico ya se tenían ciertas bases de cómo este virus iba a avanzar, iba a comenzar a infectar el mundo, pero como tal no sabíamos, ¿no? Hoy sale un reporte diciendo de algunos de los efectos secundarios del COVID, ¿no? Que es
los coágulos de sangre. Entonces hay muchísimos pacientes que también sufrieron muchas trombosis, ¿no? Cosa que no se sabía hace 2-3 meses porque no había el tiempo de estudiar ni se han tomado las medidas, y pues como todo en la ciencia toma tiempo, ¿no? Usted no puede llegar a decir qué es lo que sucede todos los días, que esto es lo que produce el COVID y así se cura, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que llamarían fake news. Pero bueno, aquí ya se han visto ajustes, ¿no? A nivel estatal, a nivel administrativo, sistemas sanitarios, y se va aprendiendo un poco más. Y una de las cosas donde ha sido más efectiva la respuesta es tomarse las cosas en serio y no escribir, ¿no? en piedra, ¿no? No dejar, todo es una dinámica. Muchos políticos, muchos científicos también han pecado, y muchos líderes, por afirmar cosas como una verdad última. Y no, todo es dinámico. Entonces, espero que todo el mundo se siga cuidando, que cuidarse a sí mismo, cuidarse a los demás, y tomarse esto serio, porque lo es.